Vamos con ese consejo de salud bucodental que nos ofrece el doctor Primitivo Roig. Doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema estético que preocupa también a los adultos y que está también muy de moda, la ortodoncia para los adultos. ¿Se puede decir que se ha perdido ya el miedo en los adultos a este tipo de tratamientos, a la ortodoncia? Sí, absolutamente. Y además me atrevería a decir que no solo el miedo, sino también la vergüenza. Digamos que el cliché de la persona adulta que pensaba que el tratamiento de ortodoncia era algo asociado a los niños o a los adolescentes, pues ha desaparecido totalmente la ortodoncia. De hecho, hay clínicas como la nuestra en particular donde realizamos más tratamientos de ortodoncia a pacientes adultos que a niños. Claro. Bueno, ¿y hay algún tipo de diferencia entre niños y adultos? ¿O nunca es tarde para ponerse en manos de este tipo de tratamiento? Pues es una buena reflexión, no, nunca es tarde. Y yo siempre añado que nunca es tarde, pero cuanto antes mejor. Y eso sí que es justo decirlo, sin meter tampoco presión y prisas a los oyentes. Pero sí que es cierto que la ortodoncia, si tienes pensado hacerla o la necesitas, cuanto antes mejor por muchos motivos. En primer lugar, porque la vas a disfrutar desde antes. Y en segundo lugar, porque vas a prevenir cualquier tipo de problema que pueda aparecer por tener una posición de los dientes o una oclusión, que es como encajan los maxilares, pues digamos no óptima. Y hay muchos tipos de ortodoncia. En general, digamos que las mismas técnicas que utilizamos con los más pequeños las podemos utilizar con los más mayores, con alguna particularidad. En general, en los adultos, aunque también se utiliza mucha ortodoncia tipo bracket, que es ese clásico aditamento, agarradera metálica que se pega en los dientes, pues en los adultos es más común utilizarlos transparentes o cerámicos, Y también hay otros dos sistemas conocidos como ortodoncia transparente, en el que se usan alineadores, conocido también por su nombre comercial en la calle como Invisalign, y también otro tipo de ortodoncia que es la ortodoncia lingual, que es cuando el bracket se pega por dentro de los dientes pues para que no se vea. En general nosotros lo que más solemos utilizar es o el bracket cerámico, que el paciente lo prefiere utilizar fundamentalmente porque es más económico y generalmente es un sistema más rápido, o, sobre todo, también utilizamos muchísimo este sistema de alineadores transparentes o Invisalign, como decía, fundamentalmente porque socialmente es muy agradable, el paciente lo lleva muy fácil, se lo puede quitar para comer, en su interacción social pues nadie percibe que está en un tratamiento de ortodoncia, bueno, en fin, y la gente pues normalmente lo acepta muy bien por estos beneficios. Sin embargo, ustedes, los dentistas, suelen aconsejar los fijos, porque los de quita y pon suelen ser más de quita que de pon, ¿verdad? Bueno, pues mira, me alegra que lo digas tú y que no lo tenga que decir yo, porque efectivamente uno de los requisitos básicos para utilizar este sistema de ortodoncia transparente o con alineadores es un paciente responsable. Claro. Porque si es más de quita que de pon, pues no hay ortodoncia que valga. Tardarás mucho más y la ventaja de la rapidez pues la perdemos, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es el más popular de estos tratamientos entre adultos? Pues como decía antes, yo diría posiblemente que este tipo de ortodoncia con alineadores. Se ha vuelto muy popular, la gente está dispuesta a pagar un poco más o incluso a alargar un poco su tratamiento por el simple hecho de tener una experiencia, digamos, más amable. Pero esto es muy relativo, porque luego hay otros pacientes que a lo mejor tienen mayor liquidez o que su inversión no es nunca un problema y sin embargo, pues les da igual lucir brackets, claro. Lo ven como algo súper chic y súper actual sí. Y prefieren acabar antes y pagar menos. Entonces, al final nosotros, salvo algunas ocasiones en las que sí que guiamos al paciente hacia una técnica concreta, fundamentalmente porque creemos que esa técnica concreta nos va a dar un mejor resultado, cuando no es así nos da igual qué vehículo utilizar, dejamos que el paciente también decida en función de su opinión de cómo me siento yo en la vida llevando un bracket o llevando un alineador. Ya para terminar, el tiempo, que es fundamental. ¿Cuánto tiempo hemos de dedicar para que una ortodoncia tenga efecto y poder lucir una sonrisa perfecta? Pues sin escurrir el bulto, que no me gusta, he de decirte que depende. Porque cada caso es un mundo. Y por eso a mí muchas veces siempre le recomiendo al paciente que hable con otros pacientes que han tenido la misma experiencia, pero que no se la coja al pie de la letra. Porque hay sonrisas que se solucionan en 6 meses y hay sonrisas que se solucionan en 32 meses. Es decir, cada caso es un mundo, hay que diagnosticarlo, hay que hablar con el paciente y necesita una revisión ad hoc, hecha a medida.
Efectivamente, pues gracias como siempre, doctor Primitivo Roig. Ha sido un placer conocer un poco más en torno a salud bucodental y como siempre recordamos, la clínica del doctor Primitivo Roig está en la calle Don Juan de Austria, número 4. Ahí se puede acudir para que este tipo de consultas pues, sea naturalmente personalizado y en profundidad. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a vosotros. La tarde. COPE más Comunidad Valenciana. Estar informado.